bienvenidos a este congreso y espero que le sepan sacar provecho. Entonces, ¿qué problema se nos ocurre o qué cuestión ocurre cuando nosotros difundimos esta enfermedad a tres niveles bien diferenciados? Que esta información debería de llegar equilibrada a los tres sectores, porque si nosotros informamos a la población por un lado, como estamos haciendo, y por otro lado al sector médico, médicos, todos los que acabo de nombrar, todos los que están dentro del sector médico, pero en el sector de los dentistas, que son los únicos que serían capaces de diagnosticar y tratar esta enfermedad, porque conocerla y diagnosticarla lo puede hacer cualquier médico, cualquier persona. Está al alcance de casi todo el mundo. El diagnóstico, el conocimiento y diagnóstico de esta enfermedad está al alcance de prácticamente todo el mundo. Sin embargo, no es así con el tratamiento, que solo es posible en dentistas que se forman en esta disciplina. Por lo tanto, nosotros deberíamos de equilibrar la información que la SEDEAN, que está en esos fines, le hace llegar tanto a la población general como a los médicos, ya que si no se aumentaría la demanda y nosotros, los dentistas formados, los que ya estamos dentro de este grupo, no seríamos capaces de absorber esa cantidad de pacientes, por lo cual abarrotaría nuestras consultas y no podría llegar no se podría llevar a cabo, ¿no?, el tratamiento de tantísimas personas. Así que es por eso que nosotros organizamos cursos. La mayoría de los cursos que nosotros organizamos, que organiza el doctor Larena, tanto para informar como para formar, que son los cursos que hace el doctor Larena, están encaminados para crear la ilusión y para contagiar la ilusión que nosotros tenemos en otros dentistas que vean en esta disciplina una forma de dar sentido a su trabajo diario, que se ha convertido, como todos sabemos, por desgracia, en unas tiendas de estética, donde lo único que se hace es empastes, prótesis, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta el origen de toda esta historia. Nosotros, personalmente nosotros, hablo de mí ahora en concreto y de mis hijos que trabajan conmigo. Yo tengo 35 años más o menos de vida profesional. Mi vida ha cambiado muchísimo a raíz de yo entender, de comprender qué es la enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano. Nosotros antes, cuando llegaba un paciente, hacía pues más o menos lo que hace ahora la mayoría de los dentistas. Bueno, abre la boca, miramos por encima, si su higiene, pues ya programamos limpieza, instrucciones de higiene, luego veíamos si tenía caries, pues ahí programamos las obturaciones, si había alguna endo, si había alguna exodoncia, etc. Luego veíamos si había trastornos tipo periodontales, denominábamos entonces periodontitis, y ahí, pues bueno, otra vez instrucciones de higiene, raspado, alisado, colgado, pues, todo la batería que se desencadenaba cuando veíamos una periodontitis. Luego veíamos si esa persona tenía o contaba algún problema de trastornos de ATM de aquella época, que nos decían, bueno, pues yo soy bruxómano o yo tengo crujido en la articulación. Bien, no te preocupes porque ahora mismo te vamos a colocar tu férula de descarga, y que es lo único que sabíamos nosotros en esa época hacer. ¿Qué ocurre? Que ahora entendemos, conocemos, desde hace más o menos 10 años, entendemos esta historia. Hemos conocido la enfermedad de la evolución, hemos entendido y que el por qué aparecen todos estos trastornos, que antes no nos lo planteábamos. Decía, me chasca la ATM. Ah, pues no hay problema, eso no teníamos ni idea de por qué, pero le cascábamos sus férulas. Tengo bruxismo. Ah,
pues, no sé, estrés, sus férulas. Tiene caries, tiene un trastorno periodontal, bueno, pues le hacemos un raspado sin plantearnos por qué unos iban bien, por qué otros no iban bien. Ahora, una vez que conocemos toda esta historia, pues ha cambiado la historia por completo, porque lo primero que hacemos cuando llega un paciente es estudiar su función masticatoria. Para ello, pues vemos en muy poco tiempo, no es que le dediquemos media hora ni una hora a estudiar al paciente, se ve enseguida, porque con la experiencia más o menos que tenemos, esas son cuestiones que se resuelven del tirón. ¿Qué pasa con su equilibrio funcional? ¿Su boca está equilibrada o no está equilibrada? ¿Funciona bien o no funciona bien? Para eso, pues, nos basamos en unos factores de equilibrio que se ven sistemáticamente. Por ejemplo, yo nunca antes me fijaba si el plano oclusal de ese paciente estaba correctamente situado en el espacio, en absoluto. Y ahora es lo primero que vemos. Es fundamental saber si tiene el plano oclusal bien. Luego estudiamos los ángulos funcionales, miramos por supuesto si la boca funciona, si la articulación está encéntrica o tiene una doble oclusión, vemos el patrón masticatorio, por dónde mastica el paciente, si mastica por la derecha, por la izquierda, si ha cambiado, etcétera, etcétera. Y una vez que ya comprendemos cómo funciona esa boca, eso nos explica qué trastornos padece, que son los que veíamos antes sin ningún tipo de motivo ni razón. Con lo cual, ahora nos explicamos el por qué esa persona tiene una periodontitis, que ahora denominamos trastornos periodontales, porque ya sabemos que es mucho más importante el equilibrio oclusal y funcional en el tratamiento de un trastorno periodontal que quitar microbios, como nos has dicho la experiencia a partir de este tratamiento. Luego vemos cuando ponemos una prótesis, que esa prótesis no se rompe, no se cae, que antes no nos lo explicamos, es decir, una prótesis perfectamente colocada, que no se sujeta bien, que se cae, que se parte, que no funciona, que el paciente dice que está incómodo, que mastica mal, y es simplemente porque si la prótesis no está colocada ni fabricada siguiendo un equilibrio oclusal y funcional, que es fundamental para que eso funcione a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, si el paciente es bruxómano, es bruxista, no decimos que tiene una patología o una enfermedad llamada bruxismo, sino que el bruxismo es síntoma de ese desequilibrio y se corrige equilibrando la boca. Si tiene una doble oclusión, si tiene unas interferencias, así su boca no está encéntrica, la llevamos a céntrica y la equilibramos. Y el bruxismo desaparece, como veremos más adelante cuando expliquemos el tratamiento de estas patologías. Así que, en resumen, para nosotros, yo ahora no me explico cómo he podido trabajar tantísimos años, cerca de 20 y tantos años, 25 años, sin tener idea de qué es esta patología que justifica o que da respuesta a por qué toda una especie tiene problemas en la boca. Aquí en Cádiz hay más dentistas que bares. Hay más que ya es complicado, Es rara la calle donde no haya un dentista. ¿Por qué hacen falta tantos dentistas? Pues porque hay una demanda tremenda, pero el conocimiento de esta enfermedad puede hacer que los tratamientos que nosotros hagamos sean perdurables y mirando siempre su origen, como veremos más adelante. Bien. Y por último, quiero decirles que el tema central de este congreso van a ser las cefaleas. El doctor Larena Avellaneda, en la primera charla que va a ocurrir en este congreso, que será titulada simplemente cefalea, y esto tiene un sentido. Verán lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, por lo menos desde que nosotros conocimos esta patología.
Llegaban pacientes con una sintomatología muy clara de migraña, entre otros, ¿no? Por supuesto, no todos los pacientes de CAR no tienen migraña, pues como es lógico, pero había muchos pacientes con esta sintomatología, que era un dolor de aproximadamente 5 o 10 horas al día, con varios episodios semanales, a lo mejor con 4, 5, 6, 7 días incluso a la semana, dolor casi diario, con una intensidad grave, de moderada a grave, con sonofobia, fonofobia, náuseas, vómitos, algunas veces con aura, algunas veces el dolor casi siempre unilateral, punzante, pulsátil, que se circunscribía alrededor del ojo, en la sien habitualmente, y lógicamente algunas veces con hasta 10, 15, 20 años de evolución, 30 años de evolución, pacientes que no recordaban su época en el que, perdón, en el que no padecían de dolores de cabeza. Y evidentemente con una cantidad, una historia llena de informes, una cantidad de informes a lo largo de esa historia de médicos de atención primaria, neurólogos, otorrinos, etcétera, etcétera, que confirmaban sus diagnósticos que, por supuesto, ellos no dudaban. Y este diagnóstico era migraña, con su correspondiente apellido. Los neurólogos pues ponían detrás de la migraña 1, 2 o 3 apellidos, como los apellidos vascos, ¿vale? Era habitualmente, pero siempre el primer nombre, migraña. Bien, pues, ¿qué ocurría con estos pacientes? Que cuando nosotros resolvíamos el CAT, que es lo que nosotros sabemos tratar o intentamos tratar con éxito, el CAT, la migraña se resolvía con gran asombro, lógicamente, del paciente, que dice, ¿cómo puedo yo llevar 15 años de mi vida sufriendo esto? ¿Cómo puedo haber pasado por tantísimos médicos que nadie me ha diagnosticado eso que tengo en la boca, el CAT, eso que es? ¿Entiendes? ¿Cómo he podido yo tener los problemas que he tenido? Porque lo que hay detrás de esos números, de esas estadísticas, es muy fuerte. Luego veremos algunos testimonios. Es muy fuerte. Gente que ha tenido relaciones personales con su pareja, sus novios, sus novias. Gente que no ha podido estudiar. Gente que no ha podido trabajar en lo que quería. Gente con su vida destrozada. Y de pronto, por casualidad, nos conoce a alguien de nuestro grupo, trata el CAS y resuelve su migraña. Y están tremendamente agradecidos y nos dicen, ¿qué puedo hacer? Yo quiero que esto, ¿por qué no lo comunicáis? Esto, ¿por qué no se conoce? Esto, ¿por qué no lo conoce mi neurólogo? Esto, ¿por qué no lo conoce mi médico de atención primaria, que lleva años y años? Y le digo, bueno, estamos en ello, lo intentamos, haz el favor de, nos gustaría que fueras a tu neurólogo y le contaras qué experiencia has tenido, porque nos ayudará y sobre todo ayudará a otros pacientes de ese neurólogo que podría decir, bueno, esto tuyo podría estar en la boca y podría ser un CAS. Así que el paciente se iba al neurólogo. Y ahora les voy a poner, que no sé cómo se quita esto. Perdón, tengo aquí. Y ahora les voy a poner, fijaros, esta es en la clasificación internacional de cefaleas, como está descrita la migraña, muy clara. Como ven ustedes, para diagnosticar una cefalea, una migraña, no hace falta ser Marañón, la puede describir, la puede diagnosticar cualquier persona o cualquier médico. Ven ahí en el A,
5 crisis que cumplen los criterios B y D. Los criterios B y D son episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración no tratados sin éxito, que se presenta al menos en 2 de las siguientes de las 4 características: unilateral, pulsátil, el tipo de intensidad moderada o grave, y que empeora o impide llevar a cabo una actividad física habitual, por ejemplo, andar, el hacer ejercicio, y que tiene uno de los siguientes síntomas: náusea o vómito, y fotofobia y fonofobia. Pero fíjense en este apartado último, que está en todas los criterios diagnósticos de todas las cefaleas primarias, que es no atribuible a otro diagnóstico de la ICDH-3, o sea, de la Internacional Clasificación, etcétera, de la clasificación. Por lo tanto, cuando estos pacientes llegaban al neurólogo, por eso les he puesto esto, cuando estos pacientes llegaban al neurólogo y les decían, bueno, el neurólogo que lo conocía evidentemente de toda la vida, hola, mira que tal, que he estado en una clínica donde me han tratado el CAT y mis migrañas se han ido, no he vuelto a tener migraña hace 7 u 8 meses que mis migrañas que padecía casi diariamente han desaparecido, no tengo nada. Y entonces el neurólogo, pues, simplemente decía, entonces tú no tenías migraña. El diagnóstico que tú tenías, que tú has tenido a lo largo de los 10, 15 o 20 años que llevas con migraña, era erróneo, porque no cumple con el apartado no atribuible a otro diagnóstico de la ICDH, porque es una migraña atribuible a un CAT, como tú estás diciéndome, que está metido en otro apartado de las secundarias. ¿Y eso qué falacia tiene? Que esto tiene un engaño, esta clasificación, y es que rara vez podremos nosotros demostrar que el origen de esas migrañas está fuera de la boca, está en nuestro terreno de juego y no en el terreno de juego de ellos. Y ahí es donde, ahora por eso, es por lo que nosotros a partir de ahora hemos dado una vuelta de tuerca, que es lo que les va a explicar el doctor Larena Avellaneda en esta segunda o en esta charla que va a continuación. ¿Por qué nosotros ahora ya no hablamos de apellidos de la cefalea, sino que titulamos y hemos titulado este apartado simplemente cefalea? Así que les dejo con el doctor Larena Avellaneda, que es el dentista, el médico dentista que estudió en Cádiz, por cierto, medicina, el que encontró en el año 98 esta patología. Estuvo un par de años hasta que la confirmó, y en el año 2000 la publicó en el CIRNO, como él va a contar a continuación. Así que les dejo con él y repito, bienvenidos a este tercer congreso de SEDEAN.